Bueno, antes de dar paso a la segunda mesa, es momento de dar reconocimiento a nuestras embajadoras que nos han ayudado a difundir y forman parte de la fila cero de las mesas para abrir los debates. Y son Ana Aldea, CEO de Data Social, Cristina Acet, consultora y formadora de comunicación digital, Cristina Colom, consultora humanismo tecnológico, Núria Espuny, directora general de Administración Digital, Virginia Miges, fundadora y presidenta de la Asociación Blockchain de Cataluña, Mireia Park, que es Senior Principal Technical Account Manager, y Rosa Matías, que es consultora de comunicación. Y recordar también que si queréis compartir en redes el evento, el hashtag es WomanLeaderTIC. Gràcies. Bon dia a totes i benvingudes a WomanLeaderTIC i en esta segona taula d'eines digitals per a la salut. La pandèmia ha estat un accelerador a l'acceptació generalitzada de la telemedicina i altres innovacions tecnològiques aplicades a la salut. Definitivament, les regles del joc han canviat al món de la salut. Però també hi ha la cara B, i és que això també ha evidenciat problemes amb desigualtats en l'atenció mèdica, especialment amb minories, amb persones amb risc d'exclusió, entorns rurals i gent gran. La tecnologia té el potencial de jugar un paper clau en la millora de la salut. Ho ha fet en el passat. En l'últim segle hem duplicat la nostra esperança de vida. I bé, per exemple, al començament del segle passat, per el control en la mortalitat infantil, gràcies a avenços amb l'atenció al part i amb malalties infeccioses, amb el control d'aquestes principals malalties infeccioses. Als anys 70 es va fer especial èmfasi en malalties cardiovasculars i ara estem amb la guerra contra el càncer, contra les malalties degeneratives i moltíssimes més. Però no només això, en l'esperança de vida ha millorat, sinó que al final té un retorn econòmic clar. Un terç de tot aquest avanç econòmic en les economies avançades del món ha sigut gràcies a la millora de la nostra salut. I de fet, si posem com a exemple l'informe de Bioregió 2021 que ha publicat Biocat, i no ho llegeixo perquè no em vull deixar res, que són uns números impressionants, Catalunya és puntera en salut digital i en tecnologia aplicada a la salut a Europa. Hi ha 91 institucions de recerca i més de 1.300 empreses que s'hi dediquen. De fet, ja és un 8,7% del PIB català. Dona feina a 9% de la població ocupada i genera, i aquí la xifra, 37,7 mil milions d'euros. Hi ha una cosa que hem de tindre en compte. L'oportunitat de les empreses de tecnologia i de ciències de la salut per abordar tots aquests reptes és important, i els beneficis econòmics, financers i per a la societat seran significatius i són significatius. Però, com comentava al principi, tot no és bo, té la cara i té la creu. I la creu és que aquesta velocitat tecnològica suposa un risc d'exclusió, un risc de bretxa digital i un risc de deixar-nos persones enrere. I de tot això parlarem avui amb aquestes 4 ponents i que, com això va de visibilitat, m'agradaria llegir el seu resum de biografia, perquè si no d'aquí no ens sortiríem en 5 hores. Primer de tot, som una taula plenament STEM. Jo crec que això és important, 5 dones STEM. I començaré pel fons, on tenim l'Elisenda Casanellas, que és doctora en neurociència, té 7 anys d'experiència en gestió en innovació i 9 com a gestora especialitzada en projectes de transferència tecnològica i innovació sanitària i actualment és la directora d'operacions del CIMTI, el Centre de la Investigació de la Medicina i les Tecnologies Innovadores. Continuo amb la Susana Castel, doctora en Biologia Celular i llicenciada en Biologia, cofundadora i membre del Consell d'Administració d'Aplicacions Biotech, d'Advancel,
En els darrers 8 anys ha exercit com a consultora independent en gestió, desenvolupament de negoci i inversions per a empreses biotech i medtech i actualment és cofundadora i CEO de Frontway Imaging. Quan us explico què fa, vamos. Després tenim a la Eva Ferrer, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia. La seva experiència se centra en Medicina de l'Esport i Benestar. I actualment ho fa a l'Hospital de Sant Joan de Déu, però també està com a investigadora al Barça Innovation Hub, liderant recerca, i aquí crec que és important dir, sobre salut femenina a l'esport. També ha estat molt vinculada a l'esport d'elit i ha estat durant molt temps la metgessa del primer equip femení del Barça. I l'última, la Isabel, que és graduada d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, va treballar en el disseny i la construcció d'Electeneu 3 i ha estat participant com una de les promotores en E-Ways. Premi Dona TIC Revelació, Forbes 30 Under 30, 2001 d'Espanya, sí, és molt jove, i és cofundadora i CEO de Startupleta. Benvingudes totes. Començaré per l'Elisenda, si em permets. Parlàvem abans de tot aquest ecosistema de salut i el CIMTI precisament té una part molt important en l'acceleració. Com participeu al CIMTI i després com hi participeu per accelerar la nostra salut tecnològica? I també m'agradaria, si poguessis, que ens expliquessis algun dels exemples que ens puguis donar de tecnologia que haguéssiu ajudat, liderat. Sí, i tant. Mira, el CIMTI, per posar una mica de context, és una acceleradora de startups en el sector sanitari i social i és una acceleradora una mica particular perquè contem amb la col·laboració molt estreta del Departament de Salut i de l'Aquas. Per tant, com col·laborem amb la innovació? Doncs aquest instrument es va crear perquè es va detectar que a nivell a Catalunya, ecosistema sanitari, salut, doncs hi ha molta innovació que genera en instituts de recerca, en hospitals. A banda, òbviament també hi ha empreses, però que hi ha vegades que costa que tinguin els recursos per poder tirar endavant. Llavors, donem molt suport per tal d'identificar innovació que està en aquests centres i els invitem a presentar-se en les nostres convocatòries. Aquí són avaluats i seleccionem aquells projectes que tenen un major impacte o un major potencial impacte de millorar la qualitat assistencial del nostre país. Llavors, això com ho fem? Doncs quan aquestes startups, que poden no ser startups, poden ser innovadors o empreses o gent que encara no ha constituït la seva empresa, accedeixen a nosaltres, els donem tota una sèrie de serveis per exemple, en temes de mercat i de negoci. Doncs hi ha algunes empreses que el que hem fet és ajudar-les a fer el seu pla de negoci o ajudar-les a dissenyar a vegades el seu pla de negoci o a vegades els hem ajudat a veure quin és el seu mercat potencial, a veure si tenen un lloc, etcètera. A vegades hi ha altres casos, hi ha moltes, en el nostre entorn hi ha molta necessitat d'entendre o d'aproximar-se al sector clínic. Per exemple, tu pots ser, mira, el cas de... T'ho faig una mica barrejat, les dues coses que m'has demanat. Tenim una emprenedora amb un equip que es diu Beer Pharma, de Virtual Reality, tenen unes ulleres de realitat virtual i el que fan en el seu cas és... Van començar en pediatria per intentar que un procés que per un infant pot ser molt traumàtic, com pot ser una simple analítica o inclús les vacunes o altres processos, jo tinc 2 fills i depèn de què hagis de fer, és un drama aguantar-los allà amb 5 persones i tal. Doncs els hi poses les ulleres i aquest procés, bàsicament el nen no s'entera de res. Això ara ho estan desenvolupant, per exemple, amb oncologia, amb altres bandes per adults. Doncs amb ella hem fet molt de suport a accedir a aquests llocs clínics. És a dir, nosaltres a CIMTI tenim moltes col·laboracions amb la majoria d'hospitals i què fem? Doncs escolta, vés a presentar-ho aquí, vés a presentar-ho allà, els acompanyem. Per tant, aquest és un exemple, però n'hi ha molts altres en els quals, i he posat també un liderat per dona, però per exemple, en el cas de, per exemple, Humanity Care. Humanity Care és una startup també molt coneguda ara que el que està fent són temes de telemedicina, és a dir, un pacient
quan se li dona d'alta i se'n va a casa seva s'han de fer una sèrie de seguiments. No? I ara estan sortint moltes solucions al respecte d'això per intentar fer aquest seguiment d'una manera que porti al metge, porti al pacient, etc. Doncs amb ells els hi faltava una mica també accedir no només a hospitals, sinó també a algunes institucions de l'ecosistema. Per exemple, una solució digital, moltes vegades en aquest país és bo parlar amb la Fundació TIC Salut i Social. Per què? Doncs perquè és una mica l'entitat que posa les regles de joc quan estem parlant d'adopció de la innovació en el nostre sistema. Doncs nosaltres hi tenim vincle molt directe i què fem? Doncs els hi presentem, muntem la reunió, intentem buscar maneres de col·laborar, etc. Podria seguir, però crec que cada un ha de tenir el seu espai. Jo crec que amb això s'entén més o menys el que fem, amb un parell d'exemples i després ja continuem. Perfecto. Voy a cambiar porque parece que no todo el mundo nos puede entender. No pasa nada, no pasa nada. También mi culpa, yo también he hecho toda la presentación en catalán. Luego, si quiere alguien, se la repito. Susana, yo antes ya lo he dicho, cuando conocí el proyecto Frontway Imagine, creo que es algo diferencial y a mí creo que me gustaría que, y todo el mundo lo querrá entender, si lo pudieras explicar de una manera concisa y fácil y luego, y porque te dará pie, a que nos cuentes por qué empresas como la vuestra son importantes actualmente, porque hay que invertir y tiempo y dinero en desarrollar este tipo de proyectos. Cuéntanos. Mira. ¿Oh? Perdón. El directo. No sé si funciona al micro o no. Sí, perfecto. Y en castellano, ¿verdad? Sí, por favor. Vale. No, ningún problema. Lo único que a veces voy cambiando y me avisáis, que si no, yo lo mezclo todo. Pues bueno, voy a intentar explicaros un poquito lo que hacemos de una manera que yo creo que todo el mundo lo va a entender. Dicho así de manera que impresiona y queda bien, nosotros somos una startup que de hecho es una spin-off del Barcelona Supercomputing Center, o sea, el Centro de Supercomputación de Barcelona, y del Imperial College de Londres. Entonces es todo supercomputación. Nosotros estamos desarrollando un software para generar imágenes, o sea, no estamos haciendo inteligencia artificial, eso ya vendrá, pero lo que estamos haciendo es generar la imagen de unos dispositivos de hardware bastante nuevos que están en el mercado. De hecho, en Europa aún no hay ninguno que se esté comercializando. En Estados Unidos están en desarrollo, pero no están comercializados aún. Hay en Estados Unidos, en Japón, en China, etcétera. En Europa están en desarrollo, pero vamos, es cuestión de... Y algunos van a hacer la certificación médica en Europa, o sea, es cuestión de nada, un año o una cosita así. Y nosotros lo que hacemos es coger los datos que ofrecen estos dispositivos y generamos una imagen de mucha mayor resolución. ¿Por qué esto y qué ventaja tiene? Aquí estamos muchas mujeres, sabemos lo incómodo o lo angustioso que muchas veces es una mamografía. Sabemos que en el caso de las mujeres con mamas densas, la mamografía da un 50% de falsos negativos y falsos positivos. En Estados Unidos ya es obligatorio por ley que si tienes mamas densas, sobre todo mujeres jóvenes, mujeres delgadas, depende un poco de la raza, por ejemplo, los genes asiáticos es brutal, son casi el 70%, 80% de mujeres con mamas densas. En Estados Unidos ya es obligatorio que si te hacen una mamografía y tienes una mama densa, te pongan que la mamografía no te sirve de nada, solo es orientativa y te tienes que hacer otra prueba. En Europa ya se ha empezado en algunos países como Holanda. Holanda, por ley, también es obligatorio decir y poner en el informe que una mamografía no sirve. Yo misma, por ejemplo, tengo mamas densas y ya de siempre a mí me han hecho pues, mamografía y ecografía, pues la típica, ¿no? Tenemos otras técnicas como la ecografía, resonancia magnética, etcétera. Estos nuevos dispositivos, recuerda que nosotros hacemos el software, no el hardware, pero colaboramos con ellos, son como una camilla donde la paciente se estira, las mamas caen en una bola, en un cuenco como de ensalada lleno de agua y se hace la adquisición de datos
por ultrasonidos. Entonces, claro, estos ultrasonidos, ¿qué información te están dando? Tú estás recogiendo los datos respecto a la velocidad de propagación del sonido, a la densidad, muchos otros datos que esto te permite luego crear un mapa tridimensional que te permite generar la imagen. Los fabricantes generan una imagen, pues una imagen que no es lo suficientemente resolutiva como para poder competir con otras técnicas como podría ser la resonancia magnética. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Y de una manera fácil se va a entender que, claro, estamos hablando de supercomputación. Estas herramientas que tenemos ahora, hace 20 años, eran impensables, manejar esta cantidad de datos. Todos habréis visto en la prensa pues el Mare Nostrum, el supercomputador que hay en Barcelona, en el BSC, que es de grande como este edificio, ¿no? Pues, o los supercomputadores o los centros que hay de cálculo en otros sitios. Claro, esto no puede estar en un ordenador al lado de una máquina, es una potencia de cálculo brutal. Para que entendáis un poco, hace un año, cuando pasó lo del volcán de La Palma, se hicieron muy famosos los datos ofrecidos, incluso por el Barcelona Supercomputing Center, porque gracias a estas tecnologías estaban realizando pues, mapas, seguimientos de la lava, y los centros de cálculo pues, estaban prediciendo por dónde iba a ir la lava y por dónde iba a pasar. Claro, estos datos es increíble la potencia que tienen que tener. Pues resulta que también nuestros científicos, la idea original de este proyecto viene de la geofísica. Viene de la geofísica y, de hecho, en proyectos con Repsol y otras petroleras. ¿Por qué? Porque utilizaban una técnica similar con la cual, por ultrasonidos, en la Tierra, y luego con estos análisis por supercomputación, conseguían mapear zonas de la corteza terrestre, unas zonas geográficas en concreto, y predecir dónde podría haber una bolsa de gas, una bolsa de petróleo, etcétera, sin necesidad de perforar la Tierra. Esa tecnología es lo que se llama Full Wave Inversion, y ya hace unos años, a partir de un proyecto europeo, científicos del Imperial College y del Barcelona Supercomputing Center empezaron a aplicarlo al cuerpo humano. Entonces, pues ahí estamos. Ahí estamos. De hecho, la verdad, no nos podemos quejar. Ya hemos conseguido las primeras imágenes. Hemos conseguido también un proyecto europeo y en enero, aproximadamente entre enero y marzo, instalamos el primer dispositivo para la validación clínica y el ensayo clínico en el Hospital de Vallebrón. El Hospital de Vallebrón también es actualmente socio de nuestra compañía porque desde el principio pues, vieron el potencial y bueno, se han añadido al carro y tenemos suerte de que tenemos radiólogos y hospitales que creen en nuestro proyecto y nos apoyan. Y un poco siguiendo la pregunta que hacía Miriam, respecto por qué, ¿no? Empresas como la nuestra pueden ser importantes. En el mundo de la medicina y más incluso en salud digital también, pues las adopciones por parte de los hospitales, médicos, etcétera, se basan, como muchas otras cosas, pero en medicina aún más, en una evidencia muy clara, en una evidencia de que esto va a servir de algo. Grandes empresas sí que hacen innovación, pero siempre suelen hacer innovación en contacto con centros de investigación o incluso con empresas más pequeñas. Quienes normalmente empiezan a desarrollar estas ideas que pueden salir como una idea de bombero en una cafetería y luego te das cuenta que realmente funciona, pero hay que estudiarla, hay que desarrollarla y hay que conseguir inversión para poderla acelerar y para poder convertir esta investigación en innovación realmente. Son estas startups las que generalmente suelen hacer este paso de transformar estas invenciones en innovaciones que puedan llegar al mercado. Y somos bastantes, la verdad es que Cataluña no está nada mal. Bueno, antes lo comentaba, ¿no? Creo que si el número que decía no estaba, que seguramente está desactualizado, porque el informe era del 2021, hablábamos de 1.300, si no he dicho, pero bueno, hay muchísima realmente innovación en este sector. Eva, tú te dedicas a la medicina
y has vivido seguramente de primera mano todo este cambio de la incorporación o la incorporación de la tecnología en tu día a día. Con la pandemia seguramente que más y de otra forma, quizá, ¿no? ¿Cómo afecta a tu día a día la tecnología? ¿Cómo la usas? Y luego también me gustaría saber pros y contras, porque no todo es bueno, entiendo, ¿no? No todo es... Gracias. Yo voy a hacer mi respuesta en función de una pregunta que voy a lanzar al auditorio. Perfecto. ¿Cuántas de vosotras hacéis de manera regular actividad física o ejercicio o deporte? ¿Vale? ¿Cuántas de vosotras utilizáis smartwatch, pulsera o app para hacer deporte o actividad física o seguimiento? Vale. Pues esta respuesta, o sea, había más que habéis levantado la mano que hacéis actividad y no utilizáis un device. Pero solo con esta respuesta ya te doy pie a decirte, ¿no? O sea, yo, mi especialidad es la medicina del deporte y como tal manejo la salud de la persona a través de la actividad física, tanto sea para prevención como para terapia. Porque al final yo no soy tanto de la receta de una pastilla como de la receta de muévete, levántate y haz, ¿no? Esa es la pasión que a mí me mueve y más en la mujer, ¿no? Porque no dejamos de ser diferentes y tenemos necesidades diferentes a lo que pueden necesitar nuestros compañeros. Entonces, ¿cómo nos ayudan estas herramientas, estas apps? Una ayuda a democratizar. Es decir, lo que no podemos conseguir o lo que pueden tener los deportistas de élite hace años, hemos acabado llevándolos nosotros, que somos gente de a pie, en la mano, en la muñeca, en el móvil. Por tanto, esa capacidad de democratizar nos ha abierto un mundo brutal a los médicos porque nos permite dar consejos y que esa información sea veraz, que también nos devuelva y saber cómo tiene o cómo está yendo nuestro paciente. Es decir, si yo a una persona a la que le hago una prueba de esfuerzo le digo, estaría bien que entrenaras en un rango de una frecuencia cardíaca de entre tanto y tanto, durante un tiempo para ver cómo respondes. Antes era, bueno, coge la mano, encuentra el pulso, no me lo encuentro, me pongo nervioso o me pongo nerviosa, entonces me sube un estrés. Ahora hago así, lo miro y más o menos, porque evidentemente no es lo mismo la fiabilidad de una muñeca o de una cinta, pero más o menos ya nos permite hacer un seguimiento o dar consejos a un paciente o una paciente que en un momento determinado necesitamos que tenga un seguimiento. También los hay devices que le mandan la información al médico. Estando en consulta, yo puedo ver cómo están, y eso lo hemos hecho en el hospital, con niños, que ellos llevaban relojes que para ellos eran una gamificación. Y simplemente tenían que salir a andar tantos pasos al día, a la semana, y no sabíamos si lo hacían o no lo hacían. Y ellos llevaban un reloj y no sabían qué pasaba. Le llegaba a la enfermera esa información y nosotros podíamos saber si realmente se estaba moviendo o no, lo que también había el listo que le ataba el reloj al perro, ¿no? Pero aparte de eso, nos permitía tener esa información y eso democratiza. Y democratiza no solo a la gente que vive cerca o en grandes urbes, como también a quien vive lejos, porque te permite tener esa información. Entonces, la simple pulsera ya te lo da, pero imaginaros cuando tenemos la posibilidad de un teletrabajo, de telemedicina o de analizar imágenes, como decía Susana, a kilómetros y kilómetros de distancia y poder tener colegas nuestros que están en Bogotá y que tienen desde una lesión de un deportista hasta una imagen de un corazón que no sabe exactamente si es correcta o no y lo puede valorar con un especialista que está aquí. Bueno, y si haces
tríos, cuartetos y te metes allí un trabajo multidisciplinar y valorar realmente, ¿no? Entonces, esa facilidad de acceder a los datos es un potencial enorme, pero también hemos visto, y en la pandemia han salido como bullets, ¿no? Como champiñones, como setas, apps y aplicaciones diciendo que te van a ayudar a nivel de actividad física para tu salud y no te explican cómo hacer una simple sentadilla. Y luego acabas con un dolor lumbar que te tienes que estar tomando medicación porque no puedes, ¿no? Entonces, yo creo y quiero pensar que es mucho más lo positivo que lo negativo, pero sobre todo hay que tener claro quién hay detrás de. Y en este caso, pues, por ejemplo, hablaban ellas dos de que hay instituciones importantes que validan, que recomiendan o que aconsejan, porque están ellos detrás y también valoran lo que hay. Pero luego el mundo es enorme y hay gente que está vendiendo humo y no en positivo, sino que puede ir en negativo para tu salud. Y ahí es cuando hay que equilibrar. Este tema de las clasificaciones de las aplicaciones, la prescripción de tecnología médica y el modelo, que el otro día comentamos, lo sacaré luego. Pero primero quería comentar con Isabel que, bueno, Bleta son tabletas especializadas diseñadas para gente mayor, y su objetivo es luchar contra la brecha digital, precisamente para acortar, ¿no?, esta distancia entre tecnología y gente mayor. ¿Cómo toda esta nueva tecnología y mundo digital aplicada a la salud? ¿Qué buenas prácticas o qué consejos crees que tendríamos que aplicar para minimizar el impacto de la brecha digital? Porque es evidente, ¿no? Cada día tenemos una salud más digitalizada, pero mayoritariamente las personas que requieren de más cuidados pues son personas de mayor edad y pueden tener ese gap, ¿no?, esos problemas de brecha digital. ¿Qué crees que podríamos hacer en ese sentido? Bueno, yo de formación, junto con prácticamente todo el equipo de Bleta, somos ingenieros, con lo cual fans absolutos de la tecnología. Y por eso creo que nos quema un poco ver cómo esta tecnología lo que está haciendo en muchos casos es dejar a gente atrás. Eso nosotros no lo podíamos soportar y fue como empezó todo este proyecto, ¿no? Cuando en la pandemia nos dimos cuenta de que toda esta tecnología estaba discriminando a un segmento muy grande de la población, que era la gente mayor, porque han crecido sin tecnología, porque sus habilidades digitales no son iguales, y para nosotros eso era un crimen, ¿no? Empezamos a desarrollar estas tabletas contra la brecha digital, que me gusta aquí remarcar que no va a desaparecer. Es decir, cuando nosotros seamos mayores, habrá el metaverso 3.2, no lo entenderemos y nos gustará que la sociedad se preocupe porque no nos quedemos atrás en este sentido. Con todo esto de la salud digital, para mí la telemedicina tiene que existir, pero hablando, por ejemplo, con un desarrollador de una aplicación de telemedicina, me decía el 80 y pico % de los usuarios es para seguimiento crónico y tienen más de 75 años, con lo cual no tienen un dispositivo para poder utilizar esta aplicación. Además, estas aplicaciones de telemedicina intentan dar tantos datos y ofrecer tantas funcionalidades que se convierten en un poco liosas, ¿no? Entonces, lo que me comentabas de qué se podría hacer para mejorar, ¿no?, esta experiencia de usuario, simplificar. Al final es mucho más difícil hacer tecnología fácil que difícil, ¿no? Y a mí me gustaría, o creo que sería conveniente, que todas estas aplicaciones mejoraran su experiencia de usuario para eliminar menús infinitos, funcionalidades infinitas y preocuparse por lo que realmente es útil, ¿no? Quizá el usuario no necesita tantas opciones. Es el médico o el que está detrás el que necesita poder evaluar estos datos. Y desde Bleta, pues lo que queremos es eso precisamente, que la gente que no tiene tantas habilidades digitales pueda tener acceso a esta tecnología de manera intuitiva, sin generar una fricción, sin generar frustración, e intentar, pues, todos estos contras que comentábamos, poderlos paliar y no dejar a nadie atrás, ¿no?, con esta tecnología. Muy bien. De hecho, hemos hablado un poco justo de asegurar, ¿no?, que estas herramientas digitales, ¿no?, y innovación tecnológica nos aporte un valor y un valor real y controlado. Y yo creo que el otro día hablaba un poco de que todo ese caldo de cultivo, ¿no?, de
nuevas startups, nueva innovación, nueva tecnología, estaba generando pues como mucha variedad para escoger, ¿no? Y también hablaba un poco de la parte económica, pero creo que me corrigisteis enseguida, porque la perspectiva no es que haya mucho y que el mismo pastel a mucha gente a repartir. El problema era principalmente el valor que estas tecnologías pueden aportar y cómo podemos asegurar. Tú, Eva, antes comentabas, todos podemos traquearnos, leer en una aplicación muchos o pocos datos, pero corremos el riesgo de la autoevaluación, ¿no? que sin saber qué hay detrás puede ser un riesgo importante para la salud. Y aquí abro un poco el debate, a ver quién se anima. ¿Cómo podemos controlar? Yo, como paciente, ¿cómo puedo saber quién hay detrás de una aplicación cuando me la bajo y tal? ¿O hay alguna manera de controlar esta prescripción técnica? Es una pregunta. Mira, Elisenda. Puedo empezar si queréis. Sí, por favor. Y luego completáis. Yo lo mencionamos el otro día, quería mencionar que en Europa el país que va un poco más avanzado en estos términos es Alemania. En Alemania han creado una entidad que le llaman DIGA, que básicamente han creado un proceso por el cual pueden validar determinadas aplicaciones digitales y que puedan ser prescritas. Es decir, aquí en este país prescribimos pastillas, ¿no? Simplificando, o sesiones de fisioterapia, igual, pero bueno, en general es algo que puedes tocar. Pues ahí consiguieron generar un portfolio de 13 aplicaciones que se pueden prescribir. Es decir, tú vas a tu médico y te dice, vale, pues igual te tomas una pastilla o no y además usas esa aplicación para hacer X. Llevan casi 3 años y la verdad es que los médicos en general siguen prescribiendo mucho más pastillas que no aplicaciones, pero aún así sí que es verdad que van mucho más avanzados que nosotros. Entonces, aquí en Cataluña también se están intentando hacer esfuerzos y, por ejemplo, pues desde el Hospital de Sant Pau y con el Barcelona Health Hub están intentando hacer un centro de validación de aplicaciones digitales y lo que quieren es pues, bueno, generar, ¿no?, un entorno que permita pues validar de una forma diferente, ¿no? Que aquí por ejemplo, Susana, seguramente, para que alguien pueda usar tu dispositivo, pues en un hospital habrás que pasar un comité ético, etcétera, etcétera. Es decir, tú tienes, ¿no?, que demostrar que no vas a hacer daño a nadie, que esto no es negativo, simplificando mucho, ¿eh? Pues en los comités éticos, ¿qué pasa? Que cuando la gente que trabajamos en esto vas a hablar de algo de salud digital, no entienden exactamente el qué, ni los procesos ni los métodos encajan con nada de lo que tú les estás llevando, ¿no? Entonces están intentando crear pues un comité ético digital, pues lo mismo que se pueda prescribir, o sea, entonces ¿qué vas a conseguir? Pues en Alemania tienen pues 13 aplicaciones reconocidas, validadas por unas instituciones del país y que por tanto van a ser explicadas a los médicos del país. Los médicos del país, cuando abran su cartera de prescripciones, igual que tienen X medicamento, van a tener una solución digital. Entonces, estamos en el camino. Justo esto acaba de empezar hace 3 meses, pero bueno, pienso que vale la pena mencionarlo, ¿no?, porque hay esfuerzos que se hacen a nivel institucional y con muchos actores para intentar caminar hasta este punto, ¿no? Muy bien. Susana, creo que querías decir algo. Sí, un poco también en seguimiento de lo que decía Elisenda, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un medical device, o sea, somos un software médico y como tal tenemos que pasar una clasificación regulatoria, no solo pasar el comité ético del hospital y pasar la parte de seguridad y hacer los ensayos clínicos que demuestren la eficacia, etcétera, sino que además tenemos que pasar la certificación reguladora de la Agencia Española, bueno, la Agencia Europea del Medicamento para vender aquí, o la FDA en Estados Unidos, o la CFA en China, o lo que sea. Esto también pasa con algunas apps, con algunas aplicaciones también pasa que son dispositivos médicos, entonces tienen una regulación de un clase 1 o de un clase 2. Perdón, es que estoy saliendo un enconstipado y tengo la garganta un poco fatal. Por ejemplo, yo una aplicación que se me ocurre de que sí que tiene la certificación europea, etcétera,
es Social Diabetes, que no está aquí, María Jesús, pero que también es una mujer fantástica. Pues ellos han hecho sus ensayos clínicos, han pasado su certificación y es algo que está ya en el ámbito de la prescripción. Pero ¿cuántos de nosotros, yo misma, que soy hipertensa desde la menopausia, como me le habrá pasado a mucha gente, pues digo, venga, va, tengo el smartwatch y me voy a mirar aplicaciones para controlar la hipertensión, etcétera, etcétera. Bueno, cacao, y el problema es que encuentras tropecientas mil, que lo que decíais antes, no sabemos quién la ha validado, quién hay detrás. Y si ya te metes en el tema del wellness, yo estoy completamente de acuerdo con Eva. O sea, haga usted esto y tal, y al día siguiente todos al trauma o al fisio, porque estamos lesionados. Entonces sí que es necesario que, igual que un dispositivo médico, un software médico, o según qué tiene que tener unas certificaciones, pues yo creo que todas estas apps que son un poco borderline, ¿no? Que ya no estamos clasificadas como dispositivo médico, pero estamos en ahí con wellness, pues tendría que haber un poquito de control, ya no solo por la parte técnica, sino por la parte práctica y aclarar al usuario, porque si no lo que vamos a hacer todos es, mira, por saco, yo ya no me miro, o me lo miro de vez en cuando, pero... Y si no, pues bueno, nos vamos a fiar de Samsung y Apple Y ya está. ya está. Como si fueran el oráculo, ¿no? Exacto. Y también tiene lo suyo, ¿eh? Sí. De hecho, yo ahora recordaba que en su momento había como un anuncio, no sé si era el ministerio que lo lanzó, ¿no? Que era lo de que no nos automedicáramos. ¿Tendremos al final lanzar un anuncio de no autoevaluarse con aplicaciones médicas? ¿Qué crees? Eva, ¿estabas así? La dificultad es que nosotros no conocemos todo lo que hay. Es que es imposible, es lo que dice Susana. O sea, vas a buscar hipertensión y primero tienes que poner orden de qué hace cada una y qué es lo que ofrece. Algunas son simplemente consejos, que ya está bien. Lo que pasa es que luego, bueno, tienes que leer el consejo y ver, ¿no? Todos sabemos que dietas hiposódicas, sí, pero luego algunas van un poco más allá. Pero claro, hay tantísima cantidad que habría que poner, yo no sé si hay que crear un diccionario y tenerlas todas ordenadas o no lo sé, no sé. Evidentemente también depende de cada especialidad, ¿no? Yo, pues evidentemente toda la parte de wellness, bienestar, estoy más metida, yo en otras no, pero sobre todo para el usuario final. Es decir, si nosotros sabemos más o menos, es decir, si yo voy a hacer una ecografía, yo me fío del ecógrafo porque conozco la marca, me la han enseñado, ¿no? o el dispositivo que sea, y utilizo eso y sé que el resultado que me va a dar lo sabré interpretar y tendré esa información. El usuario, si confía en mí, sabrá que lo que le estoy diciendo es lo correcto. En las apps, como hay tantísimas, no estoy al día de todas. Y las que conozco, sí que rasco y voy a buscar quién hay detrás. Entonces hay, por ejemplo, la monitorización del ciclo menstrual. Otro mundo. Madre mía, o sea, yo no sé si todas las mujeres saben qué es tener los días normales de la regla, porque ciclo de 28 días, me gustaría saber cuántas hay aquí que tengan un ciclo de 28 días, para empezar. A partir de allí, si tienes 35, bueno, entonces ovularás tal día, pero entonces si tienes 21 otro mes, entonces, ¿no? Pues hay 3.000 aplicaciones y sobre eso te dan el oráculo y te dicen, bueno, pues en cada una de los espacios, ¿no? De las especialidades hay 3.000 apps. Entonces, si nosotros no los conocemos, tampoco podemos dar esos consejos. Dedicaríamos días de nuestras vidas laborales a entenderlas y a conocerlas. Por lo que entiendo, no hay ningún tipo de... Yo hablo de aplicaciones, porque evidentemente, como bien decía antes Susana y Elisenda, la parte de medical device que ya están en hospitales o que luego tiene que ser una prescripción, sí que hay... son diferentes clases. Creo que el otro día lo hablabais vosotros que había como una clasificación. Pero tendría que haber como una homologación oficial, no sé, de todas esas aplicaciones que salen en el mercado para que no fueran perjudiciales, para la salud, porque ¿no? Si
si lo que estamos es intentando mejorarla, ¿no? Todo este avance tecnológico tiene que ser para tener un entorno más sostenible, ¿no? Minimizar costes y aumentar al final, hacer una salud más universal, tendríamos que pensar que tiene que haber algún tipo de homologación de estas aplicaciones, como se hace en otras cosas, ¿eh? Yo creo que una forma de verlo, y linko mucho con lo que ha dicho Susana, para mí es cómo accedes tú a las cosas, ¿no? La puerta de entrada. O sea, yo si estoy enferma, puedo ir al médico y el médico me dice, tienes que tomar esto. Yo no miro, a ver, ¿qué tienes por aquí que me pueda tomar? No entro en Google Play del médico y le digo, ¿cómo? Mira, no, me dice, tómate el paracetamol. Luego, si a veces no voy al médico, que todos sabemos qué pasa, tú puedes ir a la farmacia, hombre, si sabes que quieres paracetamol, es muy básico, ¿no? Pero incluso a veces, qué sé, al xarop, ¿cómo es xarop en castellano? Jarabe. El jarabe de la tos del nen. Bueno, pues hay 300, pues le preguntas al farmacéutico, oye, ¿cuál es el que sea más natural, el no sé qué? La puerta de entrada es el farmacéutico. Una es que a mí ya me guste un jarabe de la tos X, puede ser, pero no tengo puerta de entrada. Pero yo no me meto dentro del, oye, mira, voy a pasar contigo, farmacéutico, me voy a abrir los cajones y me voy a escoger aquí el jarabe que me los voy leyendo, ¿eh? Tranquilo, tú ves que yo me voy leyendo y ya escojo yo el jarabe. No. Entonces, si esto no pasa en los medicamentos, si la gente que están desarrollando medical devices como Susana, que hablamos de regulatoria muy sencillo para todo, es decir, la regulatoria te indica pues cuánto riesgo tiene tu producto. Un producto de clase 1 prácticamente no tiene riesgo para el usuario, puede ser una tirita. Un producto de clase 2 es que ya estás modificando, puedes modificar la decisión clínica, y un producto de clase, pues ya te vas más allá, 3, es, yo qué sé, un tratamiento de cáncer oncológico, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí, tenemos que tener en cuenta, si eres un dispositivo médico, qué grado de riesgo tienes. En función de esto, tienes que hacer un seguido de ensayos clínicos que, bueno, aparte de que tienen que ser rigurosos, cuestan un montón de dinero. Es decir, tú inviertes recursos, tiempo, dinero para ser riguroso. Yo es que soy doctora, vengo de investigación, ¿no? Tienes que demostrar. Para mí, si una aplicación es del Candy Crush, pues no sé qué, pues mira tú, me da igual. Pero si una aplicación pues tiene algo que ver, que a mí por ejemplo, si yo usando esta aplicación puedo tomar la decisión de no ir al médico, por ejemplo, no, es que a mí la app, ya está, pim pam. ¿No? Esto está afectando al curso que yo tendría. O si me pongo a hacer sentadillas a lo loco y no sé cómo poner las rodillas y luego me genera una lesión, pues todas estas cosas, para mí, que la puerta de entrada sea una y exclusivamente un móvil y Google Play o, bueno, o lo que sea tal, ¿no? No sé, yo pienso que es un poco una locura, y por eso sí que pienso que hacer el esfuerzo de intentar certificar algunas aplicaciones, que luego habrá 1.000 millones, es decir, no sé, cuantificamos, creo que hay 350.000 aplicaciones relacionadas con wearables, ¿no? Me parece que era así, era algo así, ¿no? O sea, ahora 350.000. Bueno, pues oye, que, como si hay 3.000 millones, que me da igual, pues que haya 20 que tú puedas pues contrastar fácilmente dónde viene. Y que si tú quieres usar una de las otras que hay, pues at your own risk, ¿no? Es tu propio riesgo. Pero para mí las puertas de entrada, y a veces poner símbolos tan tontos, sirve, ¿no? Para entender dónde estamos. Susana. Yo creo que también, a ver, muchas veces va por delante lo que es la ciencia, la tecnología, y después las leyes y la regulatoria vienen detrás. Y esto nos ha pasado muchas veces, tanto yo soy bioquímica, o sea, desde bioquímica, que primero la ciencia va así y los legisladores les tienes que, oye, que ya hace 15 años que hemos desarrollado esto, ¿no? Acéptamelo. Yo creo que también en los últimos años ha habido un boom de desarrollo. También ha habido mucha gente que quizás por la facilidad, entre comillas, técnica, de desarrollar según qué, modas también de puedo hacer esto, desarrollo una app con una inversión pequeñita y voy a intentar monetizar enseguida o por publicidad o por lo que sea y tal. Y nada, en 2 años yo ya he pegado el pelotazo. Y hay mucha gente que no es así, ¿eh? O puede haber sido así en algún caso, pero sí que es cierto de que ha habido un poco esta tendencia.
la sociedad y la situación clama de que aquí se va a tener que poner un poquito de orden. Se va a tener que poner un poquito de orden. No se va a ser quizás tan estricto como según qué. De hecho, ya hay muchas apps que tienen certificado regulatorio de clase 2A y clase 2B. Y no es justo tampoco que alguien que haya hecho una app muy seria, muy elaborada, muy bien, y se ha gastado millones en hacer un ensayo clínico, en colaborar con hospitales y de obtener una certificación médica, que luego... Todo está en el mismo saco. Que todo está en el mismo saco. Claro, porque están todos. Entonces sí que es cierto de que normalmente estas apps, que son... Wellness ya yo creo que es más complicado, ¿eh? Wellness yo creo que es más complicado, pero en salud, todas estas apps serias ya normalmente son los propios médicos o centros médicos quienes las están prescribiendo. Y es aquí donde, para una cosa importante de salud, como puede ser un control de diabetes, un control cardíaco de según qué, pues aquí los profesionales de la salud pues son importantes, porque incluso los reports les van a ir a tu médico directamente. Y la regulación va de manera que, lo que decíamos antes, el usuario no se puede autodiagnosticar. Puede tener un aviso. Y además, por ejemplo, hay otros, y es que me encantan los cachivaches estos, me compré también, no hago propaganda, pero bueno, una barrita que te mira pues las arritmias cardíacas, etcétera y tal, pues la compré para mi madre y bueno, y me gustan estos dispositivos, es un dispositivo médico, pero es un clase 1. Te miras, te mide y siempre tienes la nota de, en ningún caso esto es un autodiagnóstico, esto es un no sé qué. O sea, se curan en salud legalmente, todas te lo ponen, ¿eh? Que yo no asumo ninguna responsabilidad si tú te evalúas con esto. Pero claro, si mi madre dice, ay, creo que tengo una arritmia, o sea, miro, no, mamá, no tienes nada. Ah, pues ya no voy al médico. Pues claro, eso es un riesgo. Total. Isabel, creo que querías comentar algo. Sí, yo creo que ahora mismo vivimos en una época, y lo sabemos todos, de sobreinformación, ¿no? Y al final el reto no está en que esté la información en Internet, sino en el filtrado que se hace, ¿no? Y es en este filtrado donde yo creo que desde el organismo público está el mayor reto, que es en el de decir, oye, esta aplicación te puedes fiar, de esta aplicación no. Y creo que como usuarios todos agradeceremos ese sello de esta te puedes fiar, juntamente con educación, creo, porque igual que decimos, oye, no busques en Google tus síntomas porque en todos te estás muriendo, ¿no? Pues con las aplicaciones que pase un poco lo mismo, que digas, utiliza esta aplicación, pero tiene el sello del organismo público. Yo creo que la solución no está en poner obstáculos a que nazcan nuevas aplicaciones, porque al final la tecnología, la gran ventaja que tiene es que es democrática y de que todo el talento se puede dedicar a hacer aplicaciones, sino en que un poco desde alguien que sepa, desde los expertos, se pueda poner ese sello y los usuarios aprendamos a decir, vale, si no tiene ese sello, es que igual ni la miro, ¿no? No parar, sino controlar, de alguna manera. Y vosotros en Bleta, que adaptáis algunas aplicaciones para mejorar el acceso a la gente mayor, ¿ha habido dispositivos, bueno, estamos enfocando mucho a aplicaciones porque creo que al final es lo que entendemos ya que cuando vas al hospital ya estás inmerso en la tecnología y ahí ya tienes unos profesionales, personas profesionales que que lo usan correctamente y te dan los consejos y el tratamiento adecuado, ¿no? Pero a vosotros os vienen aplicaciones médicas para que de alguna manera adaptéis a que aparezcan en vuestra aplicación Bleta para facilitar un poco, ¿no?, esa atención médica en remoto, que al final es un valor, bueno, acortar las distancias, ¿no?, y que la gente pueda tener el típico, ¿no?, tenemos el botón ese que en la gente mayor tienen un botón de alarma, ¿no?, pues algo parecido. ¿Ha habido este tipo de movimiento y contactos? Sí, de hecho a Bleta nos vienen muchísimas aplicaciones, tanto de telemedicina como para Alzheimer, para ictus, ¿no?,
todo eso, porque al final al público al que van necesita un dispositivo que no tienen y de hecho con muchas aplicaciones que están en el SIMTI tenemos mucha colaboración en este sentido porque ellos intentan ir a un hospital y el hospital les dice, vale, pero es que no tienen este soporte, ¿no? Dicen, no, que venimos completa, que además asegura una experiencia de usuario pues mucho mejor, ¿no? Y muchas de estas aplicaciones sí que han tenido que hacer una versión más simple para un público que no tiene tantas habilidades digitales, ¿no? Que al final, cuando han llegado a ver a su público real, se han dado cuenta de que ese menú era demasiado largo, esas letras eran demasiado pequeñas, ¿no? Y se han tenido que adaptar y nos han pedido consejo de a ver, ¿no? en qué marco de experiencia de usuario me tengo que desarrollar. Y como hemos estado aquí, control y aplicaciones, y que viene el lobo también a ratos, ¿no? Somos un poco, pero bueno, en salud hay que estar un poco a la white. Me gustaría, creo que me queda como la última pregunta, pero aquí, Eva, precisamente creo que la promesa de salud universal pasa por la tecnología, creo que aporta muchas cosas buenas. Sostenibilidad, lo que decíamos, ¿no? Acortar distancias, acortar los tiempos de diagnóstico, poder dar diagnósticos más adecuados, más pronto, hacer seguimiento quizá en remoto, ¿no? No hace falta que la gente venga cada día. ¿Cómo toda esta parte de tecnología dentro del hospital, cómo la has visto realmente un avance? ¿Cómo crees que será? No, ¿El futuro? Es evidente. A ver, la tecnología empieza con rayos X, ¿no? Total. Es decir, hace sí. años que existe y evidentemente vamos evolucionando, sobre todo técnicas de diagnóstico por la imagen. Ha sido brutal, ¿no? Cómo entra en la computación y analiza los datos, pero luego también a nivel práctico, en quirófano, ¿no? Cómo la tecnología te ayuda, puedes mejorar en ese sentido. Pero hay una parte también de nostalgia. Es decir, los médicos al final nos gusta tener el paciente delante y tocar y hablar, ¿no? Entonces, esa tecnología está súper bien y yo creo que democratiza, pues eso, gente que vive a muchos kilómetros o que no se puede desplazar o que cuando ha pasado la pandemia hemos podido seguir teniendo, evidentemente con muchísima dificultad, pero podías tener un contacto relativo, que hay cosas que han venido para quedarse, que son las visitas, la telemedicina, ¿no? Que, bueno, está muy bien porque puedes seguir, pero no tienes al paciente delante y como paciente te gusta estar delante y a mí me gusta tener al paciente delante y poder tocar y hablar, ¿no? Evidentemente va a seguir evolucionando, Dios mediante, porque no nos podemos quedar donde estamos y ayuda pues, a cortar diagnósticos y a tener diagnósticos que en otras ocasiones quizá no podríamos tener, porque los análisis, el conocer cosas más avanzadas, si no tienes esa tecnología detrás es imposible. Ya te digo, empezabas con los rayos X y vas avanzando. Lo que la locura desde la pandemia hasta ahora ha hecho que nos permita tener una visión que va a ir mucho más allá y mucho más rápido también. Muy bien. Pues yo no sé si queríais alguna de vosotros hacer algún comentario final. Si no, ya que nos queda aquí un tiempo y creo que hemos tenido una mesa muy interesante, seguramente habrá mucha gente que querrá preguntar cosas. Primero de todo, quería decir que está aquí Núria Espuny, directora general de Administració Digital de la Generalitat de Cataluña. Hola, buenas. Y seguro Hola, que tiene Marta, algo que buen día. preguntarnos. No, bueno, yo más que preguntaros, eran reflexiones que, acompañar a reflexiones Sí. que han salido aquí, porque primero, yo soy tecnóloga y soy pro transformación digital al máximo, aunque yo ya siempre digo que hay que sacarlo de digital de la frase. O sea, la tecnología lo que hace es un acompañamiento y que al final lo que hemos de aprender es con estas nuevas tecnologías hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, como comentabais, ¿no? Teleasistencia y tal, pues seguramente cambiaremos. No es lo mismo una visita presencial que una virtual, ¿no? O las formas. No me ha gustado mucho lo que me has comentado, ¿no? Las nuevas formas de cómo acompañar a la gente mayor, ¿no? Modificando instrumentos que nosotros tenemos, pero adaptándolos a su contexto y su realidad. Y creo que en salud
es donde la tecnología más ha posibilitado cambios. O sea, yo, por ejemplo, siempre digo que nos queda un gran trabajo a hacer en el ámbito de la enseñanza. La enseñanza se ha introducido, ¿no? Lo decía yo, ¿no? Hemos introducido el ordenador en las clases, en los niños. Y dices, bueno, pero es que introducir el ordenador no es poner el libro que tenías en papel, en PDF, es otra cosa, es aprovecharte de estas tecnologías, ¿no? Entonces, por suerte yo creo que en salud, en el ámbito de salud se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Eso ha ayudado a investigación, ¿no? Y sobre todo en el tema de la COVID también, ¿no? Yo digo que la única ventaja positivo que podemos sacar de esta maldita pandemia ha sido el gran salto, yo creo que en todos los sentidos que hemos dado en el ámbito digital, que ahora nos permitirán, ¿no? Pues avanzar, ¿no? E incluso en temas de gestión del cambio. Yo que estoy en administración pública os garantizo que ni de broma podíamos visualizar hace 3 años el salto que se ha dado a nivel interno, de teletrabajo, de cambios de maneras de pensar internamente en la estructura, ¿no? Con los empleados públicos, pues ya digo, gracias al virus, ¿no? Yo creo que, y ligándolo un poco con las mujeres TIC, yo creo que sobre todo en el ámbito de salud es súper importante el avanzar en la creación de estas herramientas digitales con la incorporación siempre en los equipos de desarrollo y de creación de mujeres. Y eso que es muy evidente, ¿no? Y reivindicamos estar en todos los sitios porque nos lo merecemos y porque lo valemos. En el ámbito de la salud yo creo que es todavía más importante que nunca. ¿Por qué? Y seguro que vosotras sabréis con más detalle que yo, ¿no? El famoso caso de los inicios de las aplicaciones de salud y de los relojes y tal, que una gran compañía tuvo que volver a poner en marcha una aplicación porque de repente se dieron cuenta que no funcionaba con las mujeres, ¿no? Que había un día, hostia, que se descontrolaba todo y una vez al mes y dices, coño, es que tenemos la regla, menstruamos y eso no lo habéis tenido en cuenta vosotros. Desarrolladores todos con corbata. Entonces, yo siempre digo que a veces no es pobreza, no es no querer. O sea, es que no saben, no se dan cuenta, porque esos señores seguro que no querían tirar el dinero y tener que volver a invertir, pero no llevan nuestras gafas lilas, nuestro día a día, y no nos damos cuenta. De igual forma que seguramente nosotras, por eso también reivindico mucho lo que son los equipos multidisciplinares, incorporando gentes de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes... ¿Por qué? Porque de igual forma que ellos no llevan nuestras gafas lilas y cosas que para nosotros es natural, ¿no? Lo mismo que, yo qué sé, arquitectónicamente, ¿no? El otro día me decían un sitio que era muy mono, ¿no? El suelo, pero las rayolas tenían, o sea, si tú ibas con unos zapatitos de tacón, la aguja se te quedaba allí. Y dices, esto no lo ha dicho una tía. O sea, esto no lo ha pensado una tía. Y entonces es muy mono. Y el señor seguro que pensó diciendo que era muy mono. Pero, hago un poco de broma, pero quiero decir que en tema de salud es súper importante, porque ahora cada vez tenemos más claro que las mujeres tenemos otra sintomatología en muchas enfermedades y que además estamos mal diagnosticadas y mal medicadas, y eso es muy grave. ¿Y por qué? Pues insisto también, porque hasta ahora las pruebas siempre se hacían con ¿qué? Pues con hombres, con no sé qué. Uno de los motivos, ¿por cuál? Pues porque eran voluntarios. ¿Y quién tiene más tiempo de ser voluntario y de no hacer nada? Ellos, nosotros no. No, o sea, a ver, estamos en confianza, ¿no? Aparte, todas pensáis como yo. Con lo cual, dicho lo cual, esto que simplemente acompañar la exposición en el sentido de la co-creación y también la importancia cada vez más de visualizar herramientas como estáis comentando para el sector gente mayor, porque es un sector que cada vez va a crecer más, que tiene la esperanza de vida cada vez mayor, que los ritmos que llevamos... Yo esto, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Yo tengo mis padres, afortunadamente, que todavía están bien, 87 y 83, pero yo ya me doy cuenta de que necesito acompañarlos ya de algo, ¿no? De un reloj que si un momento caen me avisen. Y eso es muy importante porque yo creo que la sociedad antes, pues la gente mayor, primero que por desgracia no llegaban a tan mayor, pero
teniendo acompañamiento, ¿no? En las casas vivíamos, ahora no, ahora el ritmo de vida que llevamos, hay muchísima gente mayor que está sola y que quiere estar sola, que voluntariamente todavía se ve con fuerzas de estar sola, y todas estas herramientas digitales yo creo que pueden ayudar muchísimo, ¿no? a poder acompañarles en esta vida, ¿no? En este estilo de vida que tenemos hoy en día. Pero bueno, muy interesante, me ha gustado muchísimo de las experiencias que habéis estado explicando y felicidades. Yo he pensado lo de los tacones, y yo lo he sufrido. Y luego también quería comentaros que hay un libro que se llama La mujer invisible. Supongo que mucha gente... Hay solo hay un tema solo con la salud que es importante que leáis, porque bueno, hay muchos más temas. El libro ya vale la pena por todo el libro, pero especialmente por un capítulo de salud que nos abre los ojos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Mira, allá veo una mano que... Y si te puedes presentar como antes, porque así vamos visibilizando. Muy bien, muchísimas gracias. Soy Cristina Colom y soy consultora en humanismo tecnológico. Comparto con Nuria que ha sido súper interesante las experiencias que nos habéis compartido y explicado. Es también un poquito de reflexión, muy en línea con lo que creo que explicaba Eva a nivel de las aplicaciones, ¿no? que nos habéis contado que hay tantísimas aplicaciones y cómo haces ese cribaje. Y más allá de que no sean buenas, ha habido una investigación que hizo Éticas Consulting no hace mucho, sobre todo sobre aplicaciones vinculadas al ciclo menstrual solo en España, y creo que tenían un aprobadillo justo, un 5,5 o algo así, y a pesar de estar salvaguardados con la ley, ¿no? de la protección de datos en toda la Unión Europea y en este caso en España, muchas de estas aplicaciones lo que hacen es facilitan los datos de la gente o de las mujeres, en este caso, que se han inscrito en esa aplicación a terceras compañías para que luego pues, utilicen para fines absolutamente comerciales, ¿no? Yo creo que eso es un gran riesgo, y además acabamos de ver antes de verano en Estados Unidos hubo la derogación de la normativa federal al aborto. Y cuántas mujeres no se han visto ahora expuestas, ¿no? de todos sus datos que tenían justamente en aplicaciones vinculadas a temas, obviamente, del ciclo menstrual, pero también de asistencia a clínicas donde se podría, ¿no? tener un aborto o interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces era conocer un poco vuestra visión respecto a este tipo de riesgos de los que creo que también tenemos que tener mayor conciencia y qué podemos hacer, porque al final, desafortunadamente, en la tecnología y en otros ámbitos, pero en la tecnología la normativa siempre llega tarde, siempre, y no veo el momento en que esos dos mundos que son tan necesarios, porque hay que regular, hay que normalizar, pero que hay que innovar también y hay que avanzar, ¿cómo hacemos, ¿no? Que no hayan esos riesgos o cómo podemos mitigar esos riesgos? Gracias. Abrimos melón de protección de datos, que pensábamos que no lo abriríamos, mira, ha acabado saliendo. Susana, ¿no quieres hablar de eso? Bueno, Miriam se ríe porque en algunas ocasiones, en otras charlas y en protección de datos, pues siempre me ha visto bastante guerrera con este tema, ¿no? Todo lo que has dicho es completamente, pues bueno, real, pasa. El tema de la protección de datos, y Elisenda también lo conoce bastante, no es fácil, es muy complicado. En Europa tenemos la legislación que es más restrictiva. No tiene nada que ver la legislación en Europa con la de Estados Unidos. Y una cosa es cuando tenemos datos, por ejemplo, a nivel clínico y a nivel de diagnóstico o en el hospital o los médicos, etc. Y otras ya estamos en datos a nivel usuario y a nivel real, ¿vale? Porque así, mientras a nivel clínico sufrimos lo indecible, no hace mucho la prensa decía los españoles viajan por España pero sus datos no, y en Cataluña también pasa, de que tú te vas a Lleida y coi, no pueden, perdón, me ha salido, pero es que no pueden acceder según cómo, según dónde a tu historial clínico, y si te vas a Zaragoza o Madrid ya no digamos. Pero bueno, funciona de una manera, no es fácil, no es complicado.
Es complicado, pero por ejemplo nosotros tenemos unos problemas gravísimos que aunque los datos en clínica se encriptan, se anonimizan, se garantiza la seguridad, pero por ejemplo pues dentro del sistema de salud catalán y ya te metes con el español o con el europeo, pues hay unos problemas incluso para hacer computación en la nube, que luego vuelva, etc. Estamos muy controlados. Pero ¿qué pasa ya a nivel normal? Tú ahora te vas aquí a Glorias, te vas a comprar unos tejanos y te dicen, ¿eres socio de nuestra tienda? Tú dices, no, si te haces socio te hago un 15% de descuento. Ah, vale. Das tu mail, das tú de esto, firmas, no te das cuenta, vale, ya estás. Sí que hay la protección de datos, que no pueden venderlo, etcétera, etcétera. Pero siempre hay letra pequeña que no leemos como tenemos que leer, acabamos cediendo, etcétera. Esto también pasa en muchas apps de este tipo. Afortunadamente Europa es de los sitios donde más se controla, pero en eso también tenemos que tener una educación nosotros mismos, que muchas veces somos nosotros mismos los que vendemos nuestros datos y no miramos. Y también es cierto de que tú quieres utilizar esa app y si no aceptas todas las condiciones de datos, no la puedes utilizar. Lo mismo con Google y lo mismo con todo. Pero claro, ellos legalmente no están infringiendo nada. Ellos legalmente... O sea, aquí la cosa es, hay una ley que se tiene que quizás adaptar, modificar, pero bueno, tampoco vamos tan mal. En cuestión de protección del usuario, nosotros siempre de lo que nos quejamos, los que trabajamos con datos clínicos, muchas veces es de que tenemos que mejorarlo, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel médico, a nivel centro, y no es fácil, no es algo que sea fácil. Pero a nivel usuario también yo reclamo una mayor educación por parte del usuario y que valoremos más nuestros datos, que depende de dónde lo des, pues a lo mejor vale más que esos 3 euros que te ahorras en los tejanos, por ejemplo. Isabel. Sí, yo en este sentido, por ejemplo, muchísimas dudas que nos llegan a Bleta son en este sentido. Pero yo puedo poner ahí mi nombre y no pasa nada. Me han pedido que firme esto, ¿se puede? ¿O puedo entrar en esta página sin peligro? ¿Puedo pagar por internet sin peligro? Y muchas veces, desde las generaciones más jóvenes, los miramos un poco como, ay, mira, qué asustadizo, ¿no? Que se piensa que, bueno, es que yo creo que el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Que en las generaciones que subimos renunciamos a nuestros datos con unas libertades que asustan, ¿no? Y que, por ejemplo, el otro día hablaba con mis primos pequeños y les decía, pero tú sabes que Alexa seguramente te está escuchando ahora mismo, ¿no? Y dice, bueno, da igual, y lo cómodo que es encender las luces con una frase, ¿no? Parece que cedemos nuestros datos en pro de una comodidad, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que decía Susana de que falta educación, porque la regulación parece que funciona muy bien, ¿no? En lo más sanitario, en todo lo público, pero es imposible llegar a toda la pequeña aplicación que hay en Google Play. Y creo que la única manera es con la educación, sabiendo qué pasa si tus datos van circulando por ahí, sabiendo los peligros. Muy bien. Nos quedan ya solo 2 minutos. Así como modo conclusión, creo que hemos dicho tecnología sí, apostar por la investigación, por la inversión en tecnología con control, con conciencia de paciente, ¿no? Y siempre, siempre acompañándonos con especialistas que nos pueden ayudar en interpretar lo que vemos y en acompañarnos en qué es lo mejor para nuestra salud, creo. Nos queda un minutito. Muchísimas gracias a los 4. Ya habéis visto que eso es visibilidad, ver 4 mujeres profesionales hablando de temas complejos. Yo creo que esa es la mejor propaganda que podemos hacernos a nosotras mismas. Solo queda decirme que muchísimas gracias a todas y que luego tenemos otra, así que no os la perdáis. Muchísimas gracias.